Bendecimos la vida de todos ustedes en este día. No le voy a hablar de los Yankees hoy. No le voy a hablar de los Yankees. No. Rehúso hablarle de ese tema tan triste. En una noche de tanto gozo. ¿Cómo están esta noche? Qué tremenda noche, amén. Hemos adorado al Señor, hemos levantado un altar de adoración en este lugar. Nos hemos gozado con estas danzoras que vienen desde el Bronx. Un aplauso al Señor por estas bellezas de danzoras que hoy vinieron a agasajarnos y a estar con nosotros y nuestras danzarinas, amén. Mañana ustedes van a tener la oportunidad de estar en uno de los talleres. Mañana hay muchos talleres, le invitamos a que luego que termine el servicio esta noche usted se registre para los talleres si no se ha registrado, porque vamos a tener un buen tiempo en el día de mañana, amén. Estamos esperando, ya hay sobre 100 personas registradas para los talleres y todos los líderes que van a estar mañana tienen algo muy especial en cada taller. Y si usted no siente que en la lista de talleres no hay ninguno, tenemos algo para usted, no se quede, que tenemos plenarias para las personas que no quieran involucrarse en ninguno de los talleres porque sienta que pues usted no quiere aprender a hacer nada. Si usted nada más quiere sentarse y aprender de la palabra, también tenemos eso, amén. Así es que en esta noche yo quiero, hermanos, presentarles a este joven. Este joven es maestro del reino de Dios, quien se destaca en la predicación de la palabra. Es un bibliólogo y conferencista de alto nivel bíblico. Eso lo escribí yo, ¿ok? Está casado con la preciosa Jennifer Guzmán, con quien dirige el ministerio Fundación Anaya. En inglés se dice Anaya, es que yo lo voy a decir así. Dios responde significa Anaya. Cuenta con una maestría en teología de Christian University de North Carolina, ¿okay? Una licenciatura en teología a nivel académico de la Universidad Nacional Evangélica de República Dominicana, además de varios diplomados. Son muchos para haberlos puesto todos acá. Pero también ha fungido como profesor de colegios e institutos bíblicos en la República Dominicana. Actualmente es estudiante de Derechos en la Universidad del Caribe, de que pronto será el doctor Ferreras, doctor en leyes, amén. Y también colabora y sirve en la iglesia Los Hijos del Reino con el pastor Francisco Pérez en Santo Domingo. Lo caracteriza su pasión por las escrituras y tiene un dominio notable en la historia y las culturas bíblicas. Y desde que lo conocí, pues ha tocado mi vida. Su enseñanza es inigual. Es un joven que para su edad tiene un conocimiento bíblico tremendo. Yo siento que tiene una enciclopedia aquí. A veces anda en la calle y nos está ministrando en la calle y nos ministra por los grupos de teología de alto nivel que tenemos. Y para nosotros es un gozo este año haber podido traerle para CELA 2019 y va a ser nuestro conferencista todo este fin de semana. Amén. Así es que nos vamos a gozar con el ministro Carlos Ferreras con nosotros. Más fuerte, hermanos. Ahora sí. Amén. Y los que nos siguen en línea, hoy estamos en línea, pero mañana en la noche no vamos a estar en línea. Así es que tiene que llegar. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Es para mí más que un placer estar en este lugar, la que sí. Bien. Qué gran bendición encontrarnos en este lugar. Gloria al Eterno. Tenemos este congreso bajo el nombre del CELA 2019, Congreso para Adoradores y las Artes, ¿verdad? Pero el tema central es legado. ¿Cuántos lo saben? Legado. Hoy, mientras veníamos en el avión, ese avión que venía bien tranquilo, desde República Dominicana hasta aquí, pero no sé, desde que entró aquí a Newark, ¿verdad? Newark, desde que entró a Newark, ese avión no sé qué fue que le dio,
Pero hermano, ahí es que se sabe si usted dice que es cristiano, si usted dice que es un hombre de fe, ahí es que se sabe qué es lo que es usted. Porque ese avión se convirtió en un monasterio. Ahí había gente clamando en comunión. Yo le decía a Jennifer, mira para allá abajo, y Jennifer iba así, no me diga nada, no me diga nada. Iba rezando así, mire. Mire, mi hermano, ese avión de verdad que estuvo terrible ese aterrizaje. Y bueno, ese piloto, yo creo que es que hizo todo lo posible por aterrizar ese avión, porque de verdad que al final, pues, había una señora ya que se puso un poco ya como mala, y al final, pues, entraron unos paramédicos para atenderla. Pero bueno, cuando ese avión aterrizó, que ese chofer lo logró, ese piloto, el chofer no era el piloto, que logró aterrizar ese avión iba tan rápido que él entonces, tratando como lo frenó como porque es que bajó muy rápido. Entonces la gente se agarró desde el asiento para no chocar de adelante. Mire, hermano, fue un asunto. Había una señora atrás de mí que iba mencionando todos los santos. Y yo nada más hacía así, Dios mío. Miraba por esa ventana, Jehová, pero ten piedad. ¿Lo va a dejar caer? Mire, hermano, eso es serio, eso es serio. Ya usted sabe. Bueno, antes de comenzar, quiero presentarle a ustedes un poema que Dios me regaló. Ese poema es un poema hermoso, fue escrito por la pluma divina. Y el día que el Señor me escribió ese poema, yo lo leí completo y quedé enamorado de sus letras. Ese poema es Jennifer Guzmán, mi esposa. ¿Qué puede pasar por aquí? Ven para que salude. Dios les bendiga. No, yo tengo muchos nombres por ahí, la tsunamita también. Todos los nombres lo tengo. Dios le bendiga mucho, de verdad es un placer, un regocijo estar con ustedes. Con la pastora y la familia, de verdad que me siento sumamente agradecida. Los pastores, bueno, ¿qué le digo? De verdad que estamos muy contentos por estar aquí y gozarnos y sabemos, tenemos fe de que este fin de semana va a ser un fin de semana la cual nosotros vamos a salir diferente. No porque estamos nosotros aquí, no, jamás por el hombre, siempre por el Señor, el Espíritu Santo y la disposición que nosotros tenemos para recibir lo que el Señor ha traído o va a traer también en los próximos días para nosotros. Así que vengamos con un corazón abierto, dispuestos a aprender, vengan a todos los talleres mañana. Lo voy a estar mirando a todito, a mí me tocan algunos talleres. Así que lo quiero ver mañana y Dios le bendiga mucho. Gloria a Dios. Amén. Bien. Vamos a darle lectura a Génesis. Perdón, hermano, el frío, el cambio de clima me ha afectado un poquito, bien. Pero somos seres humanos. Bien, vamos a leer en Génesis, se puede quedar ahí sentado. Génesis capítulo 4, versículo 17. Vamos a leer algunos versículos aquí. Y luego usted va a guardar ese texto ahí tranquilo para entonces abordarlo un poquito más adelante. Y leemos las escrituras de la siguiente manera. Génesis 4:17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad. E Irad engendró a Meusael. Meusael engendró a Matusael. Matusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado.
Y este Jabal fue el padre de todos los que habitan en tienda y crían ganados. 21. Y el nombre de su hermano fue Jubal y Sila. También dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamed a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamed. Escuchad mi dicho, que un varón mataré por 1000 heridas y un joven por 1000 golpes. Si 7 veces será vengado Caín, Lamed en verdad 70 veces 7 lo será. Vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Bien? Gloria al Eterno. Cuando nosotros observamos estos textos, llama la atención que aquí nos encontramos con, al parecer, el primer hombre que creó, según el texto bíblico, según un relato bíblico, el primer hombre que creó lo que se le llama los instrumentos musicales. Cuando usted se lee ese texto de manera despaciosa, observa bien cómo hay un artífice ahí de lo que son los instrumentos, de lo que es la música. Entonces, según el texto bíblico, parece ser que este hombre que crea lo que fueron los instrumentos musicales nace o viene de la descendencia cainanita. Qué curioso. Bien, así que guárdeme eso ahí, por favor. Me llama la atención en este lugar cuando veo un congreso en una iglesia evangélica que promueva el arte y la cultura. ¿Y por qué me llama la atención? Me llama la atención porque cuando se habla de arte y cultura en ciertas comunidades de fe, a veces la gente tiende a rechazar lo que es el arte y la cultura en medio de la congregación. Sin embargo, es interesante ver una comunidad evangélica que promueve el arte y la cultura. Para muchos, lo que es el arte y la cultura es como si fuera un bicho raro en la iglesia. Sí, se metió el pecado, se metió Satanás, la iglesia se ha modernizado y ya las cosas no están como antes, porque la gente está acostumbrado a ver, ¿verdad?, esas iglesias de la generación pasada, que le damos la gracia por habernos llevado hasta aquí, y están acostumbrados quizá, y por eso vienen las críticas. Específicamente en nuestra querida República Dominicana todavía está esa situación de las personas que cuando ven a alguien danzando, cuando ven a alguien con ese estilo, ellos no se sienten cómodos, dicen que se metió el pecado, que es un baile, que es lo que es eso. Y entonces lo que es el arte y la cultura, la gente que tiene ese don, esa gracia para desarrollar el arte cristiano, lo tiene secuestrado, lo tiene escondido, porque es un síndrome de pecado. Todavía hoy en día, no sé si aquí ocurre, en este gran estado, pero sí ocurre en la República Dominicana, y muy pocas iglesias tienen un evento de esta índole. Aunque sí tenemos eventos grandísimos, como por ejemplo Expolit, ¿verdad? Un evento magistral que también promueve lo que es el arte y la cultura. Y de verdad que me llama la atención, esto es de verdad hermoso. Sin embargo, todo lo que hacemos nosotros día a día es arte. Nacer es un arte. Porque para nacer se necesita crear arte. ¿O usted cree que no? Nacer es un arte. Ser engendrado por tu padre y tu madre es un arte. Yo creo que ese es uno de los reales artes. Producir un esperma y un óvulo, eso es un arte. Sí. Por eso es que tener la relación sexual o hacer el amor es un arte. ¿Cuántos dicen amén? No se ponga serio, ¿cuántos dicen amén? Eso es un arte.
Y yo creo que es un arte, no cualquier arte, sino un arte divino, puro, sacro y santo. 3 veces santo. Si no, pregúnteselo a el que escribió el libro del Cantar de los Cantares, que se le atribuye a Salomón. Cuando usted lee ese libro de manera tranquila, despacio, se da cuenta que ahí hay un arte sexual puro, sacro y santo. Eso es todo un derroche de amor. De hecho, fue uno de los libros que para incluirlo en el canon de los judíos se tuvo que derramar mucha tinta, vamos a decir, teológica para eso. Muchas discusiones para poder incluirlo, porque tenía un contenido altamente sexual. Entonces se dividieron los pensamientos y dijeron, bueno, este libro de verdad que los pechos que son como 2 palomas y abre tu puerta y ven tú la torre de Aquilón y esto y todo esto trajo como consecuencia que era un libro como que tenía mucho contenido íntimo de parejas, y entonces empezaron a bajarle un poquito la guardia con el libro y decidieron entonces que ese libro significaba Israel. Actualmente, de parte del judaísmo, en una gran rama, pues dice que ese libro representa a Israel. Aunque Israel no tiene sospecho, esa cosa, y bueno, pero sí representa a Israel. Otros no. Gloria al Señor. Por eso, dormir es un arte. ¿Cuántos creen que dormir es un arte? Ahora, hay gente que tiene un mal dormir, que eso, porque hasta para eso hay que tener arte. Hay gente que duerme con arte. Por ejemplo, la Sulamita, mi esposa, Sulamita, ella duerme con arte. Ella se acuesta, nosotros tenemos una cama queen, ella se acuesta en la parte ahí izquierda y ahí amanece y no se mueve para ningún lado. Toda esa cama es mía. Completa. Ahí amanece ella tranquila. Yo doy vuelta, yo jalo la sábana, yo tiro una patada, yo no tengo arte para eso. Pero dormir es un arte. Claro que sí. Dormir es un arte. Despertar cada mañana es un arte. Aunque hay gente que despierta raro, sí, pero como que se le fue el mundo así. Se van de lado así, mire. Pero también eso es un arte. Entonces la gente, no sé por qué hay tantas personas que critican el arte cuando todo lo que hacemos en nuestras vidas es un arte. De verdad que sí. Caminar es un arte, vestirse es un arte. Hay gente que tiene arte para vestirse. Usted cuando observa, usted dice, oye, pero caramba, qué bien. Hay otros que no, pero tienen un arte. Sí. Sí. Ese Rafael Polanco es fino con esa vestimenta. Sí. Así que caminar también es un arte. Hablar es un arte. Pensar es un arte. Hay que pensar, hay que usar la psique, el raciocinio, hay que usar la razón para ver de las cosas. Por eso razonar es un arte. Cantar también es un arte. ¿Cuántos dicen amén? Cantar es un arte. Fíjese qué precioso, fíjese las expresiones, esas jóvenes que vinieron del Bronx, ¿verdad? Fíjese cómo expresaban esa canción, que uno como que podía sentir las letras mientras ellas hacían los movimientos. Qué hermoso eso, ¿eh? De verdad que sí. Pero, como les sigo diciendo, todavía, no sé aquí, pero en mi querida República, eso viene siendo como algo que es diabólico. Se metió en la iglesia un asunto raro. Pastor Tribulcio y familia, Dios bendiga. Qué bien me siento con ver aquí el pastor Tribulcio y su familia. Gloria a Dios. Él venía para acá, pero no era para esta fecha. Cuando supo que su hermano y amigo, Carlos Ferrera, venía para acá, entonces él pues puso la fecha para ese tiempo, para estar aquí conmigo. Qué hermoso. Gloria a Dios. Así es. Así, hermano, que el cielo es arte, la luna es arte, las estrellas son arte. Todo lo que Dios hizo es arte. Por eso hay que promover en la iglesia el arte y la cultura. Hay que promover porque eso es parte de nosotros.
el hecho de que existan tantos millones de planetas, el hecho de que la Tierra esté ubicada en un lugar exacto, que si baja 1 centímetro hay problema, que si el sol baja o desciende o sube 1 milímetro, se congela todo, se quema todo. Eso es arte, eso es precisión, eso es matemática. Todo esto es arte. Y el salmista David en el Salmo 19, del 1 al 5, dijo: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento cuenta las obras de tus manos. Un día emite palabra, otro día, una noche, otra noche, declara sabiduría. Y empezó a hablar sobre lo que era o lo que es la naturaleza, con esa forma tan poética, tan hermosa. Dice: como esposo del sol, que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino de extremo a extremo, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. El propio salmista también presenta que esto es arte. Cuánta grandeza, cuánta belleza. Todo lo que hacemos y lo que creamos y lo que nosotros tenemos aquí en la tierra es arte. Fíjese que la tierra completa es arte porque la tierra canta. Los científicos descubrieron que la tierra canta. ¿Y sabe cómo le llaman a eso? El canto de la tierra. El coro de la tierra. Es un sonido como el silbido de muchas aves. Actualmente, le puede buscar, lo puede indagar. La NASA descubrió que la tierra canta como en forma de un coro musical que produce sonido parecido a los pájaros cuando llega el amanecer. Este sonido fue captado por 2 ondas de la NASA y a este sonido se le conoce como el coro de la tierra. Se le ha buscado muchas explicaciones y una de ellas es que proviene de unos cinturones de la tierra llamado Van Allen, porque fue un científico llamado Van Allen. En honor a ese científico se le puso ese nombre a esos sonidos, en honor a Van Allen. Ese fue que descubrió. Y se han dado muchas explicaciones. Algunos dicen que muy posiblemente sea porque hay partículas que se mueven en espiral, entre los polos magnéticos y producen el sonido. Otros dicen que no, que aquello, que esto. Lo que sí es cierto es que hay un sonido que produce la tierra que es hermoso. Sin embargo, los oídos humanos a simple tímpano no lo pueden escuchar. La NASA tuvo que poner una especie de micrófono, una especie de onda para poder escuchar esto, y descubrieron eso. De hecho, ya ese sonido está grabado. Así que, hermano, antropomórficamente hablando, la tierra canta y produce un sonido agradable y resalta con ello, o muy parecido al sonido de los pájaros. Entonces, todo lo que tenemos y hacemos, la tierra, el sol, la luna, todo es arte. La iglesia es un arte. Casa Betel es un arte. Gloria a Dios. Qué hermoso, qué hermoso. De verdad que nos vamos a llevar una experiencia, porque aquí hay arte hasta para tratar a las personas. Esto de verdad que esto es increíble. Yo estoy sorprendido. El servicio que tiene esta casa, eso es arte. Eso es arte, de verdad que sí. El ministerio de servir, eso es arte. Eso hace falta en muchas congregaciones, en muchos templos hace falta el servicio. Entonces, cuando hablamos de adoración, hablamos de arte. Cuando se habla de adoración, por lo regular, se acude a textos de Isaías 14, 12 al 15. Yo sé que aquí me parece que desde el 2016 se está trabajando lo que es el Congreso, ¿verdad?, de las Artes, o más para allá, más para acá. Antes, escuche eso, antes, o sea, sobrepasa los 5 años, ¿verdad? Y ese arte, pues este Congreso se está haciendo desde hace muchísimo tiempo. Yo sé que en ese tiempo donde usted se encontraba, y quizá la gente que está desde esos tiempos ha escuchado que cada vez que se va a hablar de adoración se tocan los textos de Ezequiel y también de Isaías. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿Cuántos lo han escuchado? ¿Cuántos lo han escuchado? En el huerto estuviste, fuiste creado de toda piedra preciosa. Era tu vestidura de cornelina, de topacio, de jaspe, de crisolito, de berilo. Y también se utiliza Isaías 14, 12 al 15. Para hablar de adoración siempre se acude a estos temas. ¿Cómo ha caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Ha sido derribado por tierra,
tú que debilitaba las naciones, y todos esos textos que nosotros hemos escuchado, que son bastante hermosos, y de hecho, de ello la teología ha hecho sus interpretaciones, muchas de ellas hasta maravillosas, y se han presentado diferentes teorías con respecto a si ese querubín era el que estaba en el huerto o si no. Sin embargo, cabe aclarar que el primero que interpretó el texto de Ezequiel 28 del 1 al 19 fue un rabino llamado Rabino Ben Shetash. Repito, Rabino Ben Shetash. Ese rabino que fue el primero que interpretó ese texto en junio 30 del año 83 antes de Cristo, en una discusión con el Sanedrín sobre este texto, y se explicó el Génesis diciendo que estas referencias no podían ser para el rey de Tiro, sino que estas referencias muy posiblemente sean para el querubín del Génesis. Pero cabe aclarar que antes del año 83, antes de Cristo, nadie daba eso por sentado que el rabino había establecido en ese Sanedrín. No lo daba por sentado. Pero sin embargo, el rabino, interpretando en una discusión, vamos a llamarle con los teólogos judíos, teólogos no, porque no son teólogos, pero con los maestros judíos, y ahí entonces empiezan a intervenir. Y de ahí en adelante, pues se han sacado, la teología ha hecho muchas interpretaciones y se han sacado muchos puntos de mucho interés que son también importantes para el aprendizaje de nosotros. Así que, en fin, si yo pregunto aquí qué es adoración y qué es alabanza, de acuerdo al tiempo que usted tiene escuchando sobre estos textos y escuchando sobre eso, yo sé que levantará la mano y me van a decir alabanza es esto y adoración es esto. Pero mañana sí vamos a entrar en esos puntos de alabanza y adoración. Bien interesante. Y sabemos ya, y lo hemos escuchado, que adorar significa ¿qué? Dígalo, significa postrarse. Yo sé que usted lo ha escuchado en talleres, yo sé que usted lo ha escuchado muchas veces. Quizá no aquí, quizá en otro sitio, pero adorar significa postrarse. Y alabar es la palabra hebrea alar, que significa entonces alardear a Dios. Entonces hay una diferencia entre adorar y entre alabar. Porque cuando tú adoras, tú te postras. Cuando tú alabas, tú no te postras, tú levantas las manos. Entonces empieza a decir, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres digno. Entonces la adoración es una expresión, la alabanza es una expresión, la alabanza es una expresión de alal. Por eso el Salmo 150, que es el último salmo de los salmos, dice, alabad a Jehová. ¿Con qué? Con címbalo, con trompeta de júbilo y con todo lo que respire, que alabe a Jehová. Esa palabra alabar es la palabra alal, que significa alaldear. Por eso cuando usted dice, por ejemplo, pastora, pero usted está preciosa, usted, de verdad que usted vino hoy reluciente, que bien canta, que bien está, de verdad que usted está alabando, haciendo alabanzas. Por eso cuando nosotros, ahora, ¿de dónde sale el verdadero alaldeador? Alabar, sale de un verdadero adorador, de alguien que tiene intimidad con Dios. Porque la adoración es toda nuestra vida. Pero mañana vamos a tocar más sobre este tema. Sin embargo, quiero presentar este tema un poquito más, hablando porque recuérdense que el tema que hoy tenemos, es, aquí está, es el origen, ¿verdad? La adoración desde la perspectiva bíblica. Escuche bien, la adoración desde la perspectiva bíblica. Pero sin embargo, tocando esto y entendiendo los textos que ya tocamos, vamos a hablarlo desde la prehistoria. ¿Y qué es la prehistoria? Antes de la historia. ¿Sabía usted que había adoración antes de la historia? Había adoración. Es un conflicto científico hoy que se discute en los libros de historia. ¿Cómo se puede explicar eso? ¿Por qué había adoración? Gloria al Señor. Entonces, es curiosamente extraño, vamos a decir interesante, que en todos los libros de historia universal que usted empieza a leer, estos libros de historia universal le van a hablar siempre de la Mesopotamia y van a mencionar las escrituras. Los libros de historia universal, por lo menos lo que yo he leído, veo que hacen mención de la Biblia, porque la Biblia concuerda con la historia universal en el sentido geográfico,
A veces no concuerda en el sentido interpretativo, pero sí en el sentido geográfico concuerda. Porque la historia universal, cuando va a hablar de los orígenes del ser humano, desde los árboles de la historia, entonces hace referencia a la Mesopotamia, la media luna fértil. Pero cuando la Biblia va a hablar también del origen del mundo, hace referencia también a la Mesopotamia. El Edén está allí, la Mesopotamia. Y hacen referencia a los dos, o sea que coordinan en esta parte de lo que es la historia. Qué interesante. Así que cabe destacar, partiendo de este punto de vista de la historia universal, desde los árboles de la historia y de la prehistoria, antes de la historia, en cada cueva rupestre y por lo más lejos que estén los horizontes, se encuentran plasmadas las huellas de la adoración. Se encuentran plasmadas las huellas de la trascendencia, de lo que trasciende al ser humano, de lo que él no podía explicar con su propia mentalidad caída. Se encuentran allí. En cada caverna, los etnólogos, que son los que estudian las etnias, las razas, los paleontólogos, que son los que estudian lo que es los fósiles, paleología, conocimiento, estudio de los fósiles, paleontología. Los paleontólogos descubriendo los fósiles y viendo cómo el ser humano primitivo, estamos hablando desde el punto de vista de la historia universal, amén. Ahí estamos. Cómo el ser humano empieza a adorar sin tener ni siquiera un destello de lo que era el conocimiento de una iglesia o del culto en sí mismo. La historia universal, partiendo desde esa perspectiva de la historia universal, el hombre primitivo, como le llamaron, la discusión que si era un mono, que es un ser humano, no me interesa. Lo que sí es que el hombre primitivo, como le llamaron, allí se han encontrado lo que son las huellas de la adoración. Qué interesante. En cada caverna, los paleontólogos y también los antropólogos, hombre, logía, conocimiento, los que estudian el ser humano, el hombre, los antropólogos también encuentran todo esto. O sea que cuando hablamos de los etnólogos, paleontólogos y antropólogos, han encontrado ellos al unísono, investigando juntos lo que son los destellos de la adoración del ser humano, adorando a un ser superior. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica? ¿Cómo se puede entender eso? Es que no había templo. No había un templo allí, pero los destellos de la adoración están ahí presentes. Están ahí. La historia universal. Porque es muy lindo verlo desde el Génesis. Ok, es hermoso. Vamos a tocar un poquitico de eso. Es muy lindo, pero la historia universal. Los historiadores están en discusión todavía. En el libro Micena, que son como unos 4 tomos, hay discusiones sobre esto. Se dice, ven acá, pero bueno. De manera que partiendo de este punto de vista de la historia universal, voy a repetirlo, desde los árboles de la prehistoria, antes de la historia, allí había adoración. En una cueva llamada la cueva de Nardeltal. Le llamaban la cueva de Nardeltal porque es una cueva que estaba en un lugar que así le pusieron ese nombre. Porque le llamaron el hombre de Nardeltal, un hombre primitivo antiguo que existió allí. Encontraron un complejo ritual de la ofrenda de un animal. La historia universal. De la ofrenda de un animal. Oiga bien, en un altar, ese ancestro, dicen los historiadores, los que no creen en nada de Dios y muchos de ellos practican cierto ateísmo y practican el método científico para poder confirmar algo. Ellos están en discusión y dicen que en Nardeltal, en una cueva antigua de un lugar llamado Nardeltal, ese hombre primitivo, allá atrás, tomó un ritual, hizo un rito, tomó una ofrenda de un animal, lo puso en una bandeja, ese ancestro, puso encima del altar una bandeja bastante amplia y encima de la bandeja una ofrenda vegetal que simbolizaba los frutos, las cosechas que ellos comían y sembraban. Y también tomó las vísceras, no fue que tomó una pata, una oreja, las vísceras, las partes, vamos a decir como más sabrosas, las vísceras asadas de un animal recién cazado. O sea, que no fue que tomó un animal por ahí, que lo mató un oso, que lo mató un león, que estaba tomando gusano. No. Recién él se tomó la tarea de ir
coger su flecha. No se sabe si fue con flecha, no se sabe porque en ese tiempo no había flecha, si fue con una piedra, si fue a manopla limpia que se fajó con él. Pero él fue a cazar su animal vivo, refrescante, fue a agarrarlo para dedicárselo a un ser superior. ¿Quién es ese ser? ¿Quién es ese ser? Yo no sé quién es. Yo no sé, no me diga nada. Se la presentó a un ser superior en forma de agradecimiento por los animales y los frutos. Los científicos no tienen respuesta, pues los fósiles en sí mismos no dicen, por ejemplo, no tienen un escrito que dice a quién va dirigida esa ofrenda. No lo tienen, no están ahí. ¿En qué consistía? ¿Cuál era el motivo a eso? ¿Por qué lo hizo? Ellos están buscando por qué lo hizo, porque no pueden aplicarle a eso un método científico, pero están viendo que sí, es ciertamente, el hombre primitivo adoraba. Después de 100 años de investigación, los arqueólogos, científicos, de los innumerables restos de excavaciones que ellos han tenido, los hombres de ciencia han entrado en una disputa y no ha terminado todavía. Y es, ¿cómo es posible que el hombre prehistórico sea un ser religioso antes de haberse formado la religión? ¿Cómo es posible que sea un ser no antes de haberse formado? ¿Cómo es posible que el hombre primitivo entonces adoraba? ¿Qué pasó? Eterno, te adoramos en este lugar. Te adoramos en este lugar. Discusiones están ahí, todavía se sigue discutiendo el tema. No ha cerrado. No ha cerrado. ¿Cómo es posible que sea un ser religioso? ¿Quién le provocó que adoraba? ¿Quién le provocó que él se inclinara? ¿Qué provocó ese sentimiento en su ser de que él tenía que adorar a algo o a alguien? ¿Por qué tiene que cazar un animal fresco? Porque cuando se encontraron los restos, que ya se perdieron, pero cuando se encontraron esos restos, ellos vieron que fue un animal fresco, que no fue un perro muerto, no fue un gato por ahí, no fue una liebre, no, es que fue algo fresco, es que él lo preparó, es que ahí estaban los restos, es que él dijo, esto es para un ser superior. Alguien que merecía adoración, alguien que merecía alabanza. Y ese alguien, ellos dicen, no sabemos porque nadie le dijo a él que lo hiciera. No hay una trascendencia de que él imitara eso porque alguien se lo expuso o alguien se lo transmitió para que de generación en generación lo haga. No, es que desde el principio lo hizo. No había religión. No había nadie que estaba infundiendo la adoración. Entonces determinaron que el hombre primitivo es un ser que adora. Dentro de la discusión, los etnólogos han determinado y le han dicho, de lo que sí estamos seguros es que el ser humano tiene una capacidad innata. Ser humano innata, que no es aprendida, sino que está dentro de sí mismo y pertenece a su naturaleza. ¿Tú lo escuchaste? Pertenece a su naturaleza. Es que está en él, es que vive en él, es que está en su ser, es que pertenece a sí mismo. Eso determinaron los hombres de ciencia. El ser humano, al parecer, dicen ellos, está conectado con algo que trasciende desde su origen o nacimiento. Y que al parecer se le hace necesario invocar, buscar, agradecer. Se le hace necesario. Es extraño alguien que no se le haga necesario agradecer, buscar, orar. Y por eso tantas religiones. A veces la gente dice que tantas religiones que hay. Es que el hombre tiene que formar algo que le relija. Porque la palabra religión es religere, es religirse por un patrón de conducta que lleva al hombre ¿a qué? A rendirse ante un ser superior y tener que adorar porque está obligado. ¿Quién lo obliga? No se sabe. No se sabe nada.
El hombre tiene que buscar a Dios, tiene que postrarse, tiene que adorar. Pero el ateísmo, cuando yo me junto con los ateos y le hago preguntas, le digo, ¿cómo tú me explicas esto? Esta es una de mis fuentes. Cuando estoy en un grupo que le llaman ateísmo brillante, en República Dominicana tenemos un grupo de personas que son ateos y que tienen lo que es Ateodón, Asociación Dominicana de Ateos. Ateodón, y suenan, sí, y tienen su carpa en la Feria del Libro. ¿Cuántos han ido a la Feria del Libro? Ay, Dios mío, la gente no gusta leer. ¿Cuántos han ido a la Feria del Libro? Ay, Padre Santo. Hay que hacer un tour para ir a la Feria del Libro. Pero no va a leer Paquito y a comprar y que mata tiempo. No. A comprar libros. Pero que hay tantos libros ya electrónicos que la gente lee por ahí. Y así que ellos, cuando yo le hago preguntas sobre el tema, uno me dijo, lo que ocurre es que el hombre, como nació de una mujer, uno de Ateodón me dijo en la Feria del Libro, como nació de una mujer, entonces él tiene que buscar de dónde nace el otro y de dónde viene el otro. Y por esas razones, lo que no puede comprender ni entender de dónde vino él mismo o de dónde vino su papá, del papá, del papá, del papá, del papá, del papá. Y eso no se acaba. Entonces él dijo, bueno, tengo que buscar algo y adorar algo. Digo, es verdad, esa respuesta que tú me das, pero qué raro, porque tenemos seres que no se conocieron de un continente a otro, que nunca se conocieron antes de la era de hielo, porque la era de hielo trajo, ¿verdad?, conexiones entre el ser humano, hizo que el ser humano se pudiera trasladar de un sitio a otro, pero antes de haber conexiones entre ellos, ellos adoraban sin nadie heredarle nada a nadie. Por eso no existe en la tierra hoy en día un lugar donde no exista un templo. No existe, no está. Hay un templo de lo que sea, pero lo hay. Sea para adorar una hormiga, para adorar un gusano, para adorar una mata, para adorar un árbol, lo que sea. El hombre tiene que adorar, aunque esté perdido entre el tiempo y el espacio. ¿Sobre qué es lo que tiene que adorar? El hombre tiene que adorar. Está en su ser. Por eso la etnología es la ciencia social que estudia y compara los diferentes pueblos y culturas del mundo antiguo y actual. Los etnólogos no han encontrado una sola etnia, un solo pueblo, un solo lugar, una sola ciudad antigua, por lo más lejos que estén los continentes y por lo más remoto que sea el lugar, no han encontrado un solo lugar donde no exista un templo para adorar. Yo me atrevo a decir, hablando hiperbólicamente, que de los 10,000 cuatrillones de átomos que tiene el ser humano en el cuerpo, cada uno de esos átomos está codificado para adorar. Me atrevo a hablar así de manera hiperbólica, pero me atrevo a decirlo. Por eso la adoración luego se convierte en una herencia cultural. Una herencia cultural. Diga conmigo, legado. Y es aquí que la adoración entonces empieza a convertirse en un legado del ser humano al ser humano y al ser humano y al ser humano. Y es imposible dejar de adorar y de tener un legado de adoración, porque el ser humano ya por descendencia, por raza o por familia o por genealogía, por lo que sea, continúa adorando y no puede dejar de hacerlo. La adoración no se quedó en el rito. No se quedó solamente en matar un animal, sino que se combinó con instrumentos musicales. Y cuando usted investiga de dónde salen los géneros de la música, usted se va a encontrar con África. No hay un solo género de música que no salga de África. Alguien me dijo, no, la música, un adventista amigo mío de las redes sociales. Las redes sociales, hermano, a través del hermano Polanco, han unido de verdad el continente. Yo estoy aquí por las redes sociales. Porque las redes sociales se pueden utilizar para cosas buenas. Claro que sí. También para chismear. Hay gente que lo coge para chismear, para buscar chisme, para saber qué dijo la hermanita, qué dijo el hermano, qué se vistió, el culto, que si estaba lleno de gente, estaba vacío. Y también lo toma para buscar nombre. Carlos Ferrera, con unos lentes blanquitos. Dice el Señor, Carlos Ferrera. Por el nombre. Dios me muestra a Carlos Ferrera que tiene unos lentes, un muchachito ahí más o menos así. Un indiecito. También se toma para buscar profecía falsa, fraudulenta.
que han hecho que el verdadero hombre de Dios se le coja hasta miedo. Pero las redes sociales también son una bendición para unir naciones. Por eso yo siempre hago un dibujo y pongo FAT en el mundo, porque FAT así es que lo veo en el mundo. El Fórum Apologético y Teológico ha unido muchas personas, y el trabajo que está haciendo el maestro Polanco, que es una bendición grande para mí que esté aquí con nosotros, es un trabajo hermoso, hermano, sobre todo atrevido. En estos días salió con un casco puesto. ¿Qué lo vio? Con un casco y vestido militar para protegerse por un tema que tiró ahí. Una paloma, una cuestión. Y lo querían, hermano, fusilar por esa paloma. Esa paloma trajo muchos problemas. Todavía hay problemas con la paloma. La paloma que vio Juan, que si fue una visión, que si fue un ave, una águila, que fue que bajó allá en el... Ya usted sabe, eso está terrible. Pero qué hermoso es que Polanco, en este ámbito de lo que es la, vamos a llamarle la religiosidad o la fe cristiana evangélica, Polanco ha sido un instrumento para traer bien. Y Polanco no solamente, porque la gente cree que Polanco va allí y que para buscar sonido. No. Polanco llama a las personas en el privado. Manito, mira, eso que tú dijiste ahí, mira, borra eso. Es una vergüenza, tú vas a pasar vergüenza. Mira, eso no es así. Y le explica. Mira, es un disparate. Trata de... Y le explica. Con mucho amor. Pero ellos se riegan. A veces lo ofenden, a veces le dicen de todo. Otros borran el video y también lo borran a él. Se van en sentimiento, como decimos. Y no entiende qué es lo que lo quiere ayudar. Diga conmigo, legado. La oración no se queda ahí, sino que hay un legado que el ser humano va heredando de los instrumentos musicales, de la música. El hombre inventa todo tipo de instrumentos para expresar sus penas, sus dolores, pero también sus alegrías. ¿Y por qué ocurre en África? Porque la historia universal muestra que los africanos, como siempre han sido una tierra muy sufrida, entonces ellos, mientras recogen la cosecha, todo lo convierten en una canción. Mientras están trabajando, todo lo convierten en una canción. Sus dolores, sus alegrías, es en canciones que lo expresan. Todo lo que hacen es en canción. Y por eso de ahí salen esos géneros que hoy tenemos. La gente cree que el merengue es de República Dominicana. No, mentira. Eso nace en África. Sí. Eso no nace aquí, eso no nace aquí. Investíguelo. Eso es africano. Pero recuerde algo, que lo que hacen es transformarlo. Se toma el gagá, se transforma. Sí, el gagá. Se transforma. Los tres tambores que tienen un nombre en África eran para llamar a los seres y conectarse con el mundo superior. La misma adoración, pero de otra perspectiva, ¿verdad? Para conectarse, esos tambores, entonces lo hacen un poquito más pequeño, hacen una tambora. La tambora es dominicana, la tambora no es de ninguna dominicana. Déjese de eso. La güira tampoco. Investíguelo. Investigue qué es la meremusa, qué era una meremusa, la palabra merengue, meremusa, qué era allá en África. Entonces, todo esto se transporta y hoy se forma el merengue. Y hoy le quitamos el nombre del merengue y le llamamos coritos pentecostales. Ay, santo. Mire. La conga, yo soy conguero, toco conga. ¿Y sabe qué significa la palabra conguero? Hay conguero aquí. El conguero viene de una tribu llamada el Congo. El Congo, la tribu del Congo, está allá en África, una tribu peligrosa, guapa, brujo como cosa loca. Y eso era para aquí en conguero. Pero qué interesante es saber que no importa el instrumento de dónde vino o cómo se formó, lo importante es que los propios judíos, sus instrumentos musicales, muchos de ellos que estaban en el propio templo, lo toman de los sumerios y lo aplican para adorar a Dios. Porque nadie ha hecho nada, todo le pertenece a Él. Eso es lo importante. Así que el hombre inventa los instrumentos y empieza entonces a acompañar la adoración de estos puntos con instrumentos. Ahora bien, el contexto de la literatura hebrea, los hebreos no se complican tanto como los científicos. Los hebreos toman otra dirección distinta. Los hebreos dicen, bueno,
parece que en el principio creó Dios en su pensamiento, en su literatura. Ellos no tienen la adoración desde la perspectiva de la historia universal. Ellos tienen otra historia universal desde su perspectiva. O sea, el Génesis, libro de los principios, Bereshit, aquí empezó todo. Y ellos no se complican. Ellos dicen: en el principio Dios crea cielo y tierra. Y parece que así como en aquel tiempo se tomaba un alfarero, tomaba un muñeco, o mejor dicho, tomaba una vasija de barro, tomaba aquello. Dios se compara con un alfarero. Ellos dicen: Dios como alfarero crea al hombre del barro de la tierra, sopla en él aliento de vida. Lo hace un ser que estaba conectado con él. Pero parece ser que ese hombre, en un momento, no sabemos cuándo, se desconectó de la matriz, se desconectó de su realidad. Y al desconectarse de su realidad, porque él podía escuchar a Dios, él era un adorador, porque era nato, porque vino de la divinidad. La divinidad fue que lo hizo. Contexto hebreo: fue él que lo hizo. Por tanto, él estaba con él, conectado con él, lo percibía, escuchaba sus pasos. Eso es lo que explica el Génesis. Él escuchaba sus pasos, pero parece ser que se desconectó. Y al desconectarse perdió la conexión y se alocó. Y perdió lo que es el contacto con lo sagrado. Y al perder el contacto con lo sagrado, entonces empieza a adorar las cosas en vez del creador de las cosas. Empieza a ver la luna y el sol como un Dios en vez del que creó a Dios. Ese es el contexto de los hebreos. Y se preguntaban: ¿por qué el hombre se inclina al mal? ¿Qué es lo que pasa? De ahí la teología paulina de la regeneración. Pablo dice que el hombre tiene que regenerarse, porque el hombre se degeneró, o sea, se convirtió en un degenerado. La teología paulina así lo explica, tomando también el Génesis y presentando el punto de la caída, y dice que el hombre se degeneró y que o sea, fíjense que la palabra degeneró tiene que ver con genética, de gene. Entonces, lo que está explicando es que parece ser, según la teología hebrea, que el hombre se desconectó genéticamente de Dios, perdió todo su concepto de lo divino, pero todavía le queda un destello. Entonces ellos dicen: parece ser que sigue buscando, porque tiene un yeserará, algo que lo inclina hacia el mal, pero quiere buscar el bien, pero algo le inclina hacia el mal, pero quiere buscar el bien, pero algo, tiene un pleito entre dos pensamientos, una lucha interna entre él. Y aquí que Pablo dice que el hombre cayó muerto en delitos y pecados y que tiene que volver a Dios a través de una regeneración, y por eso anda perdido buscando a quien adorar. Por eso anda perdido buscando a quien adorar. Adora las moscas, adora todo lo que aparezca por ahí, los mosquitos, adora un árbol, un yeso, una piedra, un palo. ¿Sabe por qué? Porque es así que se siente que está entrando en su estado original. Es por eso que lo hace. Ese es el concepto paulino. La historia universal también lo confirma, que el hombre anda detrás de lo que trasciende a sí mismo, como si un día se lo hubiera perdido. Hay como una conexión entre todos los puntos. Son divergentes, claro está, en pensamiento, porque el texto hebreo es un poco más místico, como más profundo, más zoalístico, una interpretación más zoalística, más sagrada, llamémosle así. Pero la historia universal lo cuenta un poco como más crudo, más humanista, pero convergen. Mire, llega conmigo un legado confuso. Un legado confuso. Leímos el texto. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad. A Irad engendró a Mausael. Mausael engendró a Metusael. Metusael engendró a Lamec. ¿Sabes qué significa Lamec? Joven y fuerte, con una confianza en sí mismo, autosuficiente. Lamec viene de la descendencia cainanita, ¿verdad? Mire, autosuficiente, soberbio, que no necesita a nadie. Curiosamente, ese es un rasgo de muchos de los jóvenes. Son fuertes, vigorosos y valientes, y entienden que no necesitan a nadie. Muchachos, esa adolescencia, eso es terrible. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. Aquí vemos entonces el primer bígamo.
según el contexto hebreo. Estamos aquí. El primer bígamo, en esta historia del pensamiento de los hebreos, no le bastó una mujer, sino que tomó dos. El nombre de una fue Ada. ¿Sabe qué significa Ada? Placer en la belleza. Placer en la belleza. La vio hermosa y con ella se complacía. Curiosamente, el mundo se mueve en ese mismo nivel, en la belleza de la mujer. Hablaba ahorita con los ministros que estaban compartiendo en la casa de la pastora, y uno de ellos que trabaja con lo que es el arte, hablaba de que él trabajaba con ciertas figuras y mencionaba que siempre se pone a una mujer para la venta, ¿verdad? Para vender el aceite, el carro, toda una mujer al lado. ¿Es la mujer o el carro? ¿El aceite o la mujer? ¿Qué es lo que está vendiendo? Pero siempre está ahí, con su Photoshop y todo nítido, todo preparado. Ada significa placer y belleza. La mujer por la sensualidad, la exaltación de la belleza, como marketing, es un negocio muy fuerte. El nombre de la otra se llamó Sila. Sila significa sombra, oscuridad. Ya estaba con Sila. Primero estaba en la belleza, pero ahora entró en sombra, entró en oscuridad. Fíjese cómo el texto va presentando como esa decadencia. ¿Estamos aquí? Fíjese cómo va presentando esa decadencia, va ministrando esa decadencia, que lo va presentando de una manera tan sutil, tan fina y tan hermosa en estos relatos tan profundos. Así lo dice. Lo va narrando, lo va presentando como una degradación del ser humano poco a poco. Ahora entra en oscuridad, en la sombra cada vez más profunda y más negra. Y dice el 20, Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Jabal significa el que se desliza y se resbala lentamente. Fíjese cómo se va dejando un legado negativo desde Lamec hasta su descendencia. Se va perdiendo el sentido de lo original, según presenta el texto. No vamos a recorrer todo esto, porque si vamos desde el Génesis, en la literatura hebrea, eso es lo que está presentando, una decadencia. Los cainanitas, todo, una decadencia total del mundo. Eso es lo que presenta aquí. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado, el primer ganadero, ¿verdad? Jabal significa el que se desliza, el que se resbala lentamente. El primer bígamo se entra en las cosas de la carne, del placer, la belleza, pero también entra en una oscuridad, sí, la sombra. Y ese Jabal fue el padre de todos los que habitan en tiendas y crían ganado. El primer ganadero. Dice el 21, y el nombre de su hermano fue Jubal. Jubal significa arroyo que fluye. Arroyo que fluye. El cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. ¿Qué cosa? Jubal, arroyo que fluye. Diga conmigo, arroyo que fluye. Pero fíjese cómo ese arroyo que fluye, fíjese de qué descendencia se va fluyendo y cómo va, ¿verdad? En una decadencia. El padre, según la literatura hebrea, el primer músico en el mundo, el primer hombre, vamos a decir, que entró en lo que es el fluir de la música, porque fue el padre, vamos a decir, el creador, ¿verdad? De lo que crearon el arpa. Padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila significa sombra y oscuridad, como ya le dije. Fíjese algo. Caín significa confusión. Artífice de toda obra de bronce y de hierro. Tubal Caín, corrección, Tubal Caín, porque dice aquí. También dio a luz a Tubal Caín. Tubal Caín, confusión, artífice de toda obra de bronce y de hierro. De lo que era un arroyo que fluía, de instrumentos que se hacen con materiales de hierro. Aquí, según la literatura hebrea, entra lo que es la metalurgia, los metales. Y fíjese cómo ya de ser un artífice de instrumentos que fluye, entonces tienen otro hijo y entra entonces lo que es artífice de toda obra de bronce y de hierro. Recuerde que las guerras iniciaron cuando se hicieron las armas. Fíjese cómo esto va presentando estos puntos. Entonces, una generación va dejando un legado oscuro a otra generación. Y esto es lo que descubrimos cuando vamos descubriendo el significado de cada nombre de estos personajes que presenta esta narrativa.
Esto es lo que vamos descubriendo poquito a poquito. Y dijo Lamé a sus mujeres, esta frase en el 23, y dijo Lamé a sus mujeres, en el texto hebreo significa que lo dijo cantando. Porque fue una canción. Esto fue una canción. Viene la descendencia, vienen las canciones, viene la música, un legado oscuro. Se va perdiendo la esencia, la originalidad. Lo que en el principio se cantaba, lo que se decía, las letras, se va perdiendo todo. El hombre pierde su imagen. El hombre empieza entonces a transformar la canción en otra cosa. Y fíjese que yo le llamo a esto la primera bachata en el mundo. Ya estamos terminando. Estaba despechado. Por tanto, usted puede leer, y cantando Lamé dijo a sus mujeres, Ada y Sila, oí mi voz. Quizás fue, Ada y Sila, oí mi voz. Estoy sufriendo, estoy llorando. No sé cuál fue la música, no sé cuál fue el tono, no sé cuáles fueron los, no sé si fue en do, en re, en mi, en fa, en sol, no sé si fue en re falando mayor, no sé en qué fue. Lo que sí es una canción que está cantando Lamé y se refiere a un despecho. Ada y Sila, la mujer de Lamé, escucha mi dicho. Un varón mataré por 1000 heridas. Vamos a ponerle tono. Un hombre por 1000 golpes. Y 7 veces seré vengado, Caín. Lamé en verdad 70 veces 7 lo será. Vamos a ponerle tono. El hijo de la pastora que compone, que me componga eso. A ver cómo se puede componer. ¿Y de qué habla eso? ¿De qué habla? De despecho, de venganza. ¿Qué tenemos hoy en el mundo? Fíjese cómo los hebreos van transmitiendo esta esencia, ¿verdad? Fíjese cómo esta gente fina, fíjese cómo van trabajando ese asunto. Y cómo van trabajando poco a poco. Y fíjese que hoy en día la música que más vende, la industria que más deja dinero, es la industria de la música. Sí, mucho dinero. Es la industria más atacada. Le decía a los ministros que estaban compartiendo en la casa de la pastora, mientras conversaban varios temas, de cómo los músicos son atraídos. La gente entra a la iglesia, empiezan ahí, aprenden todo y de repente lo alan, lo traen. Y el Lamé empieza a cantar. Este canto está expresando violencia, venganza, fuerza bruta, arrogancia, altivez por medio del canto. Eso lo tenemos hoy. Aplicación para el tiempo, siglo XXI. Mátala, que esa mujer no tiene corazón. ¿Lo ha escuchado? ¿O aquí no se oye eso? ¿Se oye? No se oye. Dice que no se oye. Allá se oye. Es una salsa que dice que mate a esa mujer que no tiene corazón. Entonces un hombre sentado en un cormadón o en una esquina tomando alcohol, alcoholizado, que la mujer lo encontró con otro, y cuando va, qué sé yo, y digamos esa música, y mátala, ¿qué va a hacer ese hombre? Va a cometer un suicidio. Por eso tanto homicidio, tanto infanticidio, tanta muerte, ¿verdad? Óigame, el mundo está al revés. La música influye de manera negativa porque hay un legado oscuro que tenemos. La iglesia de hoy necesita renovar sus canciones. Hay una canción que dice, y le puedo buscar por la web, la gente que hace sus apuntes, sácame el pie de encima que me quiero levantar. La escribió, ¿sí o no, pastor? La escribió un creyente. Aquí suena. ¿Es cristiana? No, creo que no. Ayúdame, René, ahí. No sé cómo se llama. Yo sé que la canción dice, sácame el pie de encima, me quiero levantar. ¿Estamos hablando? Hermano, deja el chisme. Que te saque el pie de encima. Eso es una canción de chisme, de problema. Eso no adora. Eso no exalta el nombre de Dios. Y tú ves, hermano, mirando al otro y dices, sácame el pie de encima. Mirando al otro, me quiero levantar. Como chismeando con el otro. Esa canción lo que produce es negatividad. Esa es una canción, lamentablemente, la mesita. Una canción con un mensaje con puro chisme que no exaltan a Dios. No tienen un mensaje positivo para nosotros como creyentes.
No, tranquilo. Canciones que solo mencionan al diablo y el diablo y el diablo. Y guerra, y guerra, y guerra. ¿Y cuándo que van a vencer? ¿Qué tanta guerra? Dios mío. ¿Y la victoria para cuándo? Y pelea, y pelea, y pelea, y toma la onda en la mano, y toma te pava en la onda, y pégasela, y qué pleito, hay que reprender el pleito y el chisme en la iglesia a través de las canciones, hermanos, que tenemos hoy. Muchas canciones que usted la analiza, usted dice, pero ¿quién fue que le escribió? Pero no, eso no fue inspirado, eso no fue alguien que se sentó a analizar ese texto. Yo siempre he dicho que muchos artistas, no lo digo con arrogancia y nada de eso, deberían de sentarse a los pies de los maestros. Preguntarle, mira, me llegó unas letras, me llegó algo, ¿cómo lo preparo? ¿Qué hago? Para que el maestro que tiene ese don de la enseñanza, que tiene esa gracia divina para educar, enseñar, porque ese es un don, no un enganche. Entonces ese individuo con esa gracia, con ese don, ¿verdad? Lo va a ayudar, lo va a ayudar a componer, a arreglar eso. Mira, esto es así. Bueno, quizás el compositor le dice, mira, no, lo que pasa es que pasó esto, aquí y aquí, para que no escriba, hermano, un disparate. Mire, escúcheme, hay canciones que son un tollo, esa es la palabra. Sí. Gloria al Eterno. La iglesia de hoy necesita renovar sus canciones. Pensar, ¿verdad? Dejar un poco el pleito. Los coros de chispa, de candela, de humo, llama. Los bomberos. ¿Hasta cuándo, Dios mío, estaremos en eso? Voy a cerrar con lo siguiente. Y voy a hacer un salto histórico, pero va en línea, no fuera de línea. Cuando nosotros observamos entonces el templo de Jerusalén, en el templo de Jerusalén estaba formado de manera muy hermosa. Ahí estaba el arca. No, el arca no estaba ahí. Se la había robado. Ahí había un simulacro, un invento. En el siglo I de la era cristiana, en el templo de Jerusalén, que se le acuña al que lo hizo, que fue Herodes el Grande. De hecho, algunos dicen que tenía un águila, no sé si es cierto, en el centro, simbolizando a Roma, porque había lo que era el poder romano, la jurisprudencia romana. Ese poder judicial le correspondía a Roma. Por eso ellos fue que enjuiciaron al rabino de Galilea, Jesús de Nazaret, porque ellos tenían el poder judicial, la jurisprudencia. Pero la parte, vamos a decir, espiritual, la dejaban a los rabinos, al Sanedrín, pero ellos eran el poder judicial, la justicia eran ellos. Y los rabinos, maestros, fariseos, saduceos, pues tenían ese poder de las leyes, la Torá, la parte espiritual. Estaba dividida en dos. Y el templo de Jerusalén se convirtió en un lugar, fíjese cómo esto se va degradando, en un lugar que ya ahí no moraba ninguna presencia. Eso era un negocio. Había, mire, un negocio montado para buscarse su dinero. Ahí había todo lo que es el atrio, estaban formados ahí. La gente que vendía las palomas. Usted ha visto la película, ¿verdad? Así mismo, las palomas, estaban ahí los animales, y aquí vendían aquello. Y no quiero montar tanto sobre este tema, pero simplemente para resumir, ahí había un negocio total. Ya los sacrificios no era un corderito que la familia criaba desde pequeñito para entonces llevárselo a Dios, al Señor, como agradecimiento. No era un corderito que era lo más querido, que era parte de la familia. Ellos se despojaban de eso y lo llevaban al Señor, fresco. No, había que comprárselo a un verdugo que lo vendía ahí. Y si le llevaba ese, se bajaban ese y daban otro para Dios. Un negocio montado. Por eso Yeshua dice, miren, yo voy para Jerusalén. La gente cree que es una profecía. No es una profecía. Es que si tú ibas para Jerusalén a enfrentarte al templo, símbolo de adoración y santidad y totalmente consagración para los judíos, que estaba protegido por Roma, que lo hizo el mismo Herodes, a enfrentarte a ese sistema religioso, te van a matar. No es una profecía. Él dijo, voy a Jerusalén, el Hijo del Hombre será entregado. ¿Sabe qué está diciendo con eso? Cuando llegue allá voy a acabar con todo.
voy a entrar por el atrio. Y cuando empiece por ahí a voltear toda esa porca, ahí lo que hay es una delincuencia. Él le dijo, ¿como cueva de qué? En el templo de Jerusalén. Eso estaba corrompido. Se perdió el sentido de la adoración, de lo que era el tabernáculo, ¿verdad? Ese símbolo sagrado que antes tenían los hebreos, ¿verdad? Se perdió todo. Ya cuando se construyó esta casa no había presencia, no había nada, un negocio. Y cuando entra ahí revoltea todo. Todo lo revoltea. Y cuando revoltea todo esto, llama la atención que una cosa antes de eso él le dijo a la samaritana: llegará el tiempo que los verdaderos adoradores, y usted conoce esta historia porque es hermosa, entre samaritanos y judíos, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Hay una canción linda que se llama En espíritu y en verdad. ¿La han escuchado? Es hermoso, en espíritu y en verdad. Porque hay que adorar en espíritu, pero tener verdad de lo que estamos hablando, diciendo y cantando. Y se lo dijo a ella: no, que en este templo, que aquí, que allí, no, que con el talí que representa el manto de la oración. No, se lo dijo. Y con esto sí terminó. Cuando Jesús estaba orando e hizo esa relación con el Padre, Jesús dice en una ocasión, mientras oraba, sus discípulos lo intersectan y le dicen: maestro, wow, enséñanos a orar de esa manera tan linda como tú oras, porque es que estamos hartos ya de escuchar una oración escrita en un Shulchan Aruch, en un libro de oración y de cuestiones, que ahí ellos, los rabinos se paraban. Y paraban a hacer esa plegaria según sus rituales. Y Jesús, cuando ellos lo ven que está hablando con el Padre tan cerca, tan emocionante, y le dice: cuando ustedes oren, dejen la pantalla. Cuando ustedes oren, dejen el bulto. Cuando ustedes oren, dejen la mueca. Recuerde que orar es adorar. Y mañana vamos a hablar de eso. Orar es adorar. Sí. Entonces, cuando ustedes oren, concéntrense, hagan una relación entre padre e hijo. El primer concepto de paternidad: llamen a Dios, dejen de llamarlo como Dios de terror. Oh, Yahweh, Elohim, Yahweh Sebaot, Jehová de los ejércitos, ese Dios que acaba con todo el mundo. No, dejen ese miedo, ese Dios que mata todo, dejen ese miedo. Ahora creen una relación, una paternidad, ¿verdad? La paternidad. Diga: Abba, Padre, papito lindo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Póngase de pie. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Háblele con ese amor. Pídale como el hijo le pide al padre. Le dice: danos el pan de cada día. Preséntate como que tú también ofendes al otro, no como que tú eres un santo como ellos. No. Dile: perdona mis ofensas como yo también perdono a los que me ofenden. Preséntate como que tú caes en tentaciones, no que eres un mega santo alado, un ser alado. No. Preséntate como alguien que también dice: no me dejes caer en tentaciones, porque sé que caigo, mas líbrame del mal. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. La adoración es hermosa. Es algo sacro, es algo divino que necesitamos cada día más restaurar en la casa, para nosotros poder dejar un legado positivo a las generaciones que vienen después de nosotros. Porque todo el que está aquí va a pasar. Pero ¿qué va a pasar después que nosotros no estemos? ¿O cuál es el legado que le vamos a dejar de adoración a las generaciones que vienen? Que sigan peleando con el diablo, y batalla, y pleito, y guerra, y onde la mano, y se la pego a la tumba a este gigante. Ese gigante me tiene harto, cansado. El gigante, y tumba a tu gigante, y levántate el gigante. Suelten ese gigante, y adoren al grande. Suelten ese gigante, por favor. No. Hay que orar, seguir orando para hombres como ese joven que estaba aquí tocando, creo que era la guitarra, ¿verdad? El joven aquí, ¿verdad? Jóvenes así que escriban, que te dan esa gracia para escribir, para adorar. Padre, gracias. A ti la gloria, a ti la honra en esta mañana, en esta noche. Señor, gracias por tu misericordia y por tu bondad. Gracias por el privilegio que me da de servir tu palabra en esta casa. Te pido, Dios, que esta palabra se quede en cada corazón, en cada vida.
que se quede, Dios mío, en cada mente, en cada cerebro, en cada psique, en cada neurona, y que pueda ser, Dios mío, trabajada. Dios mío, que a sus mentes le llegue esta palabra cuando estén, Dios mío, hablando sobre adoración y en este tema. Padre, gracias por cada uno de los miembros de esta casa. Sigue bendiciendo este lugar. Sigue derramando tu gracia. Y sigue, Dios mío, convirtiendo Betel en un lugar de adoración. Gracias, Padre. Siéntese un minutito.